Nux Novels presenta The Unwanted and the Adventurer, el aventurero inmortal no deseado. Volumen 4. Hacia el laberinto de la luna nueva. Me encontraba con algo de tiempo libre en mis manos. Hoy, fui convocado por el gremio de aventureros, así que supuse que se debía al pago del caparazón del Tarasque. Con eso en mente, hice planes para visitar al herrero, al armero, e incluso a un comerciante general al final. Con ese fin, me aseguré de tener suficiente tiempo para completar mis tareas. Si bien obtuve bastante dinero de la venta del Tarasque, la cantidad que recibí apenas fue suficiente para el extravagante programa que inicialmente había planeado para hoy. Ah, sí. ¿Un fracaso de mi parte? Por otro lado, mientras realizaba los viajes al herrero y al comerciante para adquirir equipamiento básico de aventuras y armas para Alice, el viaje al armero fue de carácter personal. Tenía una buena cantidad de ropa, por supuesto, acumulada durante mi vida como Rentfaina, un humano normal. No hace falta decir que apenas había aberturas en la parte posterior. Como tal, era seguro asumir que mis alas tendrían dificultades para salir de dichas prendas, y eso era un eufemismo. Con esos pensamientos en mente, me propuse comprar ropa a medida. Todo era hecho a la medida y adaptado a las especificaciones que permitían enfrentar los peligros de los laberintos. Como resultado, esa ropa era considerablemente más cara. Asumí que el pago del Tarasque sería más que suficiente, pero, por supuesto, estaba muy equivocado. Maldición. Para empeorar las cosas, la ropa que originalmente poseía ya estaba hecha unos harapos, y necesitaba urgentemente reparaciones. Debido a mis ingresos relativamente bajos al comienzo de mi viaje, apenas hice compras innecesarias, además de eso, había estado usando la misma ropa durante bastante tiempo, a través de mis evoluciones tanto de ghoul como de esclavo. Estaban sucias, por decirlo menos, con un poco menos de lo habitual restos atrapados en la tela. Después de todo, la sangre y los fragmentos de carne no eran exactamente normales de encontrar en la ropa. Yo lavaba la ropa todos los días, pero ese no era el problema aquí. Ahora que era casi indistinguible de un ser humano normal, la simple idea de que yo usara la ropa que usaba cuando aún era más monstruoso. Bueno, al menos era un pensamiento difícil. Esta era una oportunidad tan buena como cualquier otra, así que partí para comprar reemplazos. Por desgracia, eso no estaba destinado a ser. El problema principal, por supuesto, era el dinero. Recibiría una suma justa por la disección y la venta del caparazón, sí, pero si tuviera que pedir ropa hecha a la medida, apenas me quedaría algo para las armas, el equipamiento y cosas similares de Alice. Sin mencionar las tarifas de tutoría de Lorraine. De repente, me sentí bajo una inmensa tensión financiera. Podía sentir el peso de la deuda aplastando mi propio ser. Ah, para ser un individuo con múltiples deudas. Pensar que tendría que vivir así, precariamente y cargado de deudas. ¿Qué pecados, exactamente, había cometido en mi vida pasada para garantizar esto? No pude evitar pensar que debería haber vivido una vida más piadosa y recta en mi encarnación anterior. Bueno. En cualquier caso, supongo que así eran las cosas. En lugar de quejarme repetidamente de que tenía poco dinero, debería idear algún tipo de plan. Sí, un plan para ganar una considerable suma de dinero. Tarde o temprano, el caparazón intacto del Tarasque se vendería, y cuando lo hiciera, sería bendecido con una notable ganancia. Hasta entonces, solo tendría que seguir viviendo mi estilo de vida de precariedad, ahorrando de donde pudiera. Pero desgraciadamente, estos patrones de pensamiento fueron precisamente el por qué estaba actualmente en esta desafortunada situación. Sacudí mi cabeza. Si tuviera que vivir mi vida dependiendo de la próxima ganancia inesperada que vendría, nunca tendría una cantidad considerable de ahorros como para llamarlos propios de mí. Rent, ¿no eres un individuo capaz de restringirte? Ahorraste suficiente dinero para comprar una bolsa mágica antes. Si te lo propones, guardar algunas monedas no es una tarea imposible. Seguramente podría haber alguna forma de resolver este problema. ¿Alguna idea? Piensa, Ren, para ahorrar, para escatimar. ¿Cuál era el medio más básico por el cual un aventurero podría ahorrarse algunas monedas? Ah, sí, la provisión de materiales. Un aventurero presentaría al artesano los componentes apropiados para crear nuevo equipamiento, reunidos por su propia mano. Al menos, eso fue lo que pensé. Sin embargo, debido a la naturaleza actualmente única de mi cuerpo, y al hecho de que el equipamiento que necesitaba se hacía en gran medida según mis especificaciones,
la recolección de los materiales apropiados era difícil en el mejor de los casos. Toma mi espada, por ejemplo, un instrumento capaz de canalizar maná, espíritu y divinidad. Seguramente tal hazaña no sería posible sin algunos materiales raros y difíciles de obtener. Para empeorar las cosas, pocos artesanos estarían tan ansiosos por educar a un aventurero específicamente sobre cómo se fabricó su equipamiento. Esto dificultaba las cosas, ya que ni siquiera sabía qué traer a los artesanos en primer lugar. Podría hacer un pedido y luego el establecimiento me diría lo que tenía que buscar. Aún así, a menos que se me indique explícitamente qué traer, no podría asumirlo. Mira, solo un artesano experto sabría lo que necesitaban para crear un artículo. Esto haría que intentar ahorrar en la construcción de mis armas y equipamiento fuera problemático. Pero, para Alice. Sí, ella podría usar un arma más fuerte, o al menos una que cumpliera mis expectativas en términos de calidad. Pero no era necesario que su primera arma fuera demasiado lujosa, ya que, si un aventurero usara un arma especialmente construida desde el principio, se volvería dependiente de ella, lo que eventualmente provocaría desequilibrios en su destreza marcial. De hecho, había una alta probabilidad de que dicho aventurero se convirtiera en uno que careciera severamente de adaptabilidad. Si bien, eso no era estrictamente fatal para un aventurero, uno debe estar preparado para todas las eventualidades. Por su bien, debería guiar a Alice lejos de este peligro potencial. A fin de cuentas, reunir los materiales para el equipamiento de Alice hecho a mano no era una mala idea. Materiales promedio con rendimiento promedio. Eso fue lo que me propuse reunir. De ninguna manera era una tarea onerosa, afortunadamente, tenía algo de tiempo libre en mis manos. Bien podría usar toda la tarde para recorrer el laberinto de la luna nueva. Si la búsqueda tomara más de lo esperado, probablemente regresaría a la casa de Lorraine mañana por la mañana. Supuse que debería hacer un viaje de regreso y hacérselo saber. No tenía ninguna necesidad de dormir, después de todo. Incluso si tuviera que trabajar toda la noche, seguiría moviéndome hasta que me quedara completamente sin resistencia. Mi resistencia se había vuelto algo inagotable por naturaleza, un hecho que descubrí que había vivido de esta manera hasta ahora. Un rasgo especial de los no muertos, se podría decir. La tensión mental podría acumularse con el tiempo, pero ese sería el único tipo de agotamiento que me atribuiría si hablara de ello. Ahora que tenía una idea de lo que quería hacer, me di la vuelta, con la intención de discutir los asuntos con Lorraine en su morada. ¿Un arma para Alice, Ren? Tienes que preparar una, sí. Pero, ¿existe realmente una necesidad de reunir las materias primas por sí mismas? Fue la respuesta de Lorraine cuando le informé de mis pensamientos a mi regreso. Ella apenas estaba en desacuerdo. En todo caso, estaba expresando sus pensamientos sobre el asunto. De hecho, no era difícil entender por qué ella se sentía así. En la mayoría de los casos, el equipamiento para los nuevos aventureros era resuelto por herreros y armeros, dicho equipamiento era difícil de fabricar. Sin embargo, es cuestión de dinero, Lorraine. Pensé ahorrar un poco en costos y decidí reunir los materiales yo mismo. Ah, ¿es así? Entiendo entonces. En ese caso, todavía tienes que vender el caparazón del Tarasque, ¿no? Preguntó Lorraine. En todo caso, Lorraine probablemente ya había descubierto esto esta misma mañana, y como resultó, había salido tal como lo había predicho. Continué mi explicación, todo el tiempo sintiéndome un poco desanimado por la precisión de las deducciones de Lorraine. Sí. El asunto se volvió bastante problemático de hecho. Explícate, Ren. Supuse que incluso Lorraine no había visualizado toda la imagen, dados los extraños giros en los últimos acontecimientos. Lorraine permaneció inquisitiva, con la cabeza inclinada hacia un lado mientras le explicaba qué había sucedido exactamente en la cámara de disección del gremio. Mientras lo hacía, la expresión de Lorraine cambió lentamente a una de preocupación y exasperación. Parece que meter la cabeza en asuntos extraños se ha convertido en algo bastante habitual para ti, Ren. Bastante exasperada. No seas así, Lorraine. Para empezar, fue el subastador quien me solicitó esto. El cadáver no se vendería solo si simplemente se dejara allí. También es un establecimiento grande, algo respetable, por lo que garantizar que nuestros intereses se alineen conducirá ganancias bastante considerables a largo plazo. ¿No te parece? Sí. Supongo que hay méritos en todo el asunto, y esta no es exactamente una situación que pueda simplemente ser ignorada. Sin embargo, considera esto, Ren,
El riesgo de que se descubra tu verdadera identidad es muy real. En este caso particular, que sería el único, pero aún bastante grande, demérito. Difícilmente podría discutir con la validez de sus declaraciones. Sin embargo, mientras siga viviendo en Malt, eventualmente me veré obligado a lidiar con cualquier problema. Cuando lo pensé de esa manera, de alguna forma sentí que ser más audaz con todo el asunto de la subasta era el camino correcto. Expresé estos pensamientos a Lorraine. Entiendo tu punto de vista, Ren. Personalmente, recomendaría no hacerlo, pero es cierto que esos dos problemas se presentan como desarrollos inevitables. Si no es aquí, entonces en otro lugar, o en otro momento. Es probable que te descubran. Si uno lo pensara de esa manera particular, supongo que tu idea no sería exactamente una mala elección. Parecía que Lorraine había entendido mi línea de razonamiento. Pero ella aún no había terminado. Si sientes algún peligro, cualquier peligro, Ren, escapa lo más rápido que puedas. No es algo en lo que me guste pensar, pero ya ves, incluso los vampiros menores valen una suma considerable de dinero. No descartaría la existencia de individuos que buscan capturarlos vivos. Si te metieras en todo esto con el objetivo de vender algo en una subasta, y te despiertas para encontrarte como uno de los artículos del catálogo. Ni siquiera puedo reírme de ello, Ren. Si llega el momento, te ayudaré a escapar de Malt, escapar más allá de las fronteras de Yaaran. Así que, mantente alerta, Ren. La expresión de Lorraine era grave. Y asentí profundamente en respuesta. Entiendo. Sin embargo, algo que Lorraine dijo llamó mi atención. ¿Por cuánto, exactamente, podrías vender un vampiro? Por un momento, Lorraine una vez más mostró una expresión de exasperación, tal vez por el hecho de que parecía mostrar poca preocupación por los peligros a los que podría estar exponiéndome. Pero pronto lo pensó y luego me respondió con seriedad. Bueno. Lloverían monedas de platino, Ren. Supongo que no es una suma lo suficientemente colosal como para nadar, pero seguramente no es una cantidad que una persona común podría pagar. Las cejas de Lorraine se fruncieron, entonces continuó su tren de pensamiento. ¿Tú? Ren. ¿No querrás decirme que estás intentando venderte a ti mismo por fondos? De la mirada de Lorraine se clavó en mí cuando entrecerró los ojos. No seas tonta, Lorraine. Sacudí mi cabeza en pánico. No hay forma de que pueda hacer algo por el estilo. No, Ren. Lorraine se apresuró a continuar. No de esa manera, al menos, no todo tu ser. Más en la línea de, digamos, muestras de sangre o carne. Existe la posibilidad de que hagas eso, supongo. Tragué profundamente. Lorraine tenía razón, lo había considerado, en algún momento. Solo un poquito. Había pensado en esa perspectiva solo que muy ligeramente. La sangre de vampiro tenía bastante valor medicinal para los nobles, ya ves. Era vista como un elixir de la vida eterna, de la inmortalidad. Si bien no estaba seguro de cuánto efecto tendría dicha sangre, estaba seguro de obtener una buena cantidad de dinero por si alguna vez intentaba vender un vial en una subasta. El subastador ciertamente tendría algunos medios para determinar la autenticidad de la sangre, por lo que podrían verificar si realmente provenía de un monstruo. Un vampiro, para ser precisos. Mientras uno tuviera suficiente dinero, era posible enviar una muestra directamente a la institución de investigación de monstruos en la capital de Yaaran. Allí, la muestra podría analizarse adecuadamente para verificar su autenticidad. Como tal, pensé que era una forma rápida y fácil de ganar grandes cantidades de dinero. Pero no era del todo imprudente, y había pensado mucho en el asunto. Si bien la sangre de los vampiros tenía el efecto de otorgar la inmortalidad a un individuo, es decir, al convertirlos también en no muertos, asimismo tenía otro propósito, su propósito original, tal vez. La sangre de un vampiro se usaba para crear subordinados, familiares. Según esa línea de razonamiento, ¿un individuo que bebiera mi sangre se convertiría en otro de mis familiares? Al igual que Edel, el Puchisuri. Sin embargo, ¿cómo Edel? Eso sería de lo más preocupante. Pero debería dejar ese pensamiento a un lado. En cualquier caso, tener un aumento en la cantidad de familiares, así como así. Lógicamente, podríamos asumir que solo los ricos y poderosos podrían comprar algo tan caro como la sangre de vampiro, o al menos desearla conscientemente. Ciertamente se sentiría como una ganancia neta tener de repente un subordinado que tuviera poder financiero y social,
pero no podía entender de repente ser capaz de ordenar a otro individuo de esa manera. Bien, ahora trabajas para mí, diría. No. Eso no era bueno. No podía imaginarme a mí mismo con esa disposición. ¿No? Es más como imposible. Esa fue la sensación general que tuve. Al final, sacudí la cabeza, como si estos pensamientos nunca hubieran cruzado por mi mente. No, nunca tuve tales pensamientos. Estaba pensando en los peligros involucrados. El dinero es una métrica fácil de entender. Estaba un poco atrapado por la imagen. Hablando honestamente, la sola idea de que lloviera monedas de platino era bastante aterradora en sí misma. Bajo ninguna circunstancia debería ser atrapado. La estimación monetaria de Lorraine, sin embargo, tuvo en cuenta en gran medida el hecho de que yo era un caso especial. En comparación, el vampiro menor más común aún obtendría una buena cantidad de dinero, aunque una cantidad menos ridícula, ya que se les veía más ocasionalmente, a pesar de ser monstruos raros. También eran increíblemente difíciles de capturar, esa era la verdad. La mayoría de los vampiros tendían a vivir en un grupo de tipos, comúnmente y colectivamente referidos como un rebaño, con el vampiro de mayor rango dominando el resto. Comúnmente, era un vampiro medio que actuaba como un líder de facto, dictando las acciones de los vampiros menores bajo su mando. A su vez, los esclavos y los sirvientes humanos respondían a los vampiros menores, para describir un escenario común. En tal caso, incluso si uno fuera a capturar de alguna manera a un vampiro menor, todavía tenía que considerar la influencia de su líder, el vampiro medio. Por ejemplo, su sangre podría controlarse de forma remota, y podría enloquecer, luego ser detonada por su líder, tal vez cuando el vampiro menor fuera detenido por sus captores. Después de que el vampiro medio le robara sus poderes que lo creó en primer lugar, su fuerza vampírica no tendría a dónde ir, y las fuerzas resultantes le harían incapaz de mantener su forma humanoide. Al menos, esa era una explicación para el fenómeno, con la verdadera razón de que esto suceda siendo desconocida hasta el día de hoy. La conclusión importante de esto fue que los vampiros menores podrían morir en el momento en que fueran capturados, o tal vez poco después de haber sido capturados. Sus poderes serían despojados de ellos por los vampiros de mayor rango, luego explotarían y los pedazos voladores de carne y fluidos corporales ya no tendrían propiedades vampíricas. Esto facilitó la comprensión de la dificultad para capturarlos. Realmente, era más la inutilidad del asunto, incluso si uno fuera a capturarlos. Pero en mi caso, no habría un vampiro de alto rango para detonarme, incluso si fuera atrapado. Teniendo en cuenta todo esto, incluso los materiales de un vampiro menor serían considerablemente raros y obtendrían un alto precio. Excluyendo casos especiales como yo, los únicos vampiros que podían ser capturados eran los solitarios vampiros menores que residían naturalmente en los laberintos. Con la excepción de esos individuos, la mayoría de los vampiros menores tendrían un líder y pertenecerían a un rebaño. Ahora entendía cuán rara ocurrencia era yo. Seguramente sería cazado y atrapado. Terrorífico. En resumen, los materiales de vampiro que rondaban alrededor de estas tierras fueron recolectados de un líder o de vampiros menores que no tenían sus poderes despojados por sus superiores tras la captura. En cuanto al vial que había obtenido de la familia Latuule, no podía estar absolutamente seguro. Sin embargo, no había sentido ninguna presencia dominando mi mente hasta el momento, así que supuse que habría sido sangre de este último. Por supuesto, siempre existía la posibilidad de que simplemente estuviera demasiado lejos, o que los poderes dentro de mí estuvieran luchando activamente contra esta supuesta dominación. Cualquiera que sea el caso, mientras permaneciera inactivo o bajo control, no tenía mucho sentido preocuparse demasiado por eso. Laura me advirtió sobre los peligros involucrados, así que si algo sucede, supongo que tendría que cruzar ese puente cuando llegara a él. En ese momento, sentí que no podría alcanzar mi siguiente etapa de evolución existencial si no bebiera el contenido del vial. Al final, no pude encontrar ninguna otra solución o camino a seguir, y lamentarlo después de haber cometido el hecho no me llevaría a ninguna parte. ¿Está bien eso? Muy bien, entonces. En cualquier caso, ten cuidado, Rent. Oh, sí, ibas a reunir materiales, ¿verdad? En ese caso, tengo algunas solicitudes propias. Puedes deducir los gastos relevantes de tus cuotas de estudio. Diciendo eso, Lorraine recitó una lista de artículos que quería, incluidos algunos minerales mágicos y otros materiales diversos. No me llevó mucho tiempo darme cuenta de cuáles eran sus objetivos, a juzgar por los artículos que había pedido. ¿Estás pensando en regalarle algo a Alice también? De cierto modo.
Si tuviera que enseñarle los caminos del mago, seguramente necesitaría un foco mágico, si no varios. En primer lugar, también tenía la intención de dar algunas clases sobre la creación de focos mágicos, de ahí los materiales. Supongo que es por eso que pediste varias de las mismas cosas. Sin embargo, mi suposición era un poco desagradable. La magia, o tal vez las artes mágicas en general, se benefician de los efectos de un foco mágico, lo que le permite al mago lanzar hechizos más fácilmente y también amplifica la salida mágica. En algunos casos, ciertos tipos de hechizos requieren un foco mágico para ser lanzado en primer lugar, y en esos momentos, se espera que un mago sea capaz de crear su propio foco. Esta era la razón por la cual los magos generalmente tenían una comprensión básica de la alquimia. Era bueno obtener experiencia práctica, por lo que probablemente Lorraine quería educar a Alice sobre este tema en particular. Yo también fui incluido en la lección, por supuesto, materiales para 3 personas, después de todo. Eso estaba claro. Eso es lo esencial, sí. La primera arma de uno es algo especial, Rent. Pensé que sería bueno para Alice probar suerte en el tema. A juzgar por cómo lo había descrito Lorraine, podía inferir que crear el primer foco no era lo que podía hacer un mago común y corriente. Un foco mágico requería cierto grado de técnica y habilidad, por lo que incluso un foco básico de rendimiento promedio no era en absoluto un asunto simple. Para que Lorraine le enseñe a Alice cómo hacerlo. Supongo que también era el deseo de Lorraine que su estudiante disfrutara de sus lecciones y entrenamiento. Y yo también quería que Alice disfrutara un poco. ¿No estás haciendo lo mismo, Rent?, continuó Lorraine. Afirmas reunir materiales en nombre del ahorro de dinero, pero eso es todo lo que hay que hacer. Si realmente quisieras algo en tu bolsa, un vial de sangre aquí y allá sería más que suficiente para hacerlo. Sin embargo, decidiste reunir materiales por tu propia mano, todo para crear un arma, un regalo para Alice. Y entonces los dos terminamos haciendo exactamente lo mismo. ¡Qué peculiar! ¿Peculiar? ¿Era eso en serio, ahora? No, no lo creo. ¿No es eso algo que cualquier maestro haría por su alumno? De hecho, se dice que tales eran las tradiciones, hace mucho tiempo, que la primera arma de un estudiante sería un regalo de su maestro. Hoy en día, era más común que un estudiante adquiriera su propia arma. Tenía mucho sentido, teniendo en cuenta que la práctica de llevar a los estudiantes o discípulos bajo el ala de uno era cada vez más infrecuente. Además, aquellos que tenían tutores privados de algún tipo solían ser personas acomodadas. Una vieja práctica, sí. Lorraine asintió con la cabeza. Pocos participan en esa práctica ahora, pero supongo que no hay ningún problema en revivir la tradición. Lorraine sonrió ante su propia sugerencia. Limpio. Con un movimiento de mi mano, cuando el encantamiento abandonó mis labios, una suave y brillante luz envolvió a Edel por un breve momento. Tan pronto como apareció, la luz se desvaneció, dejando solo un tono negro. Bueno, para empezar, era de un tono negro, limpiando a Edel, sin las salpicaduras de sangre en su pelaje. Como estaba cubierto de sangre y tripas de Goblin, y trozos pulverizados de slime hace unos momentos, era imperativo que lo limpiara. Aún así, limpiarlo ahora podría haber sido un esfuerzo inútil. Nos habíamos cruzado con muchos monstruos en nuestro viaje hasta aquí, y sin duda nos encontraríamos con algunos más a medida que nos aventuramos más profundamente. Seguramente Edel volvería a estar sucio pronto. Sin embargo, apenas me preocupaban algunas manchas de sangre y restos de monstruos. Era un hecho, también balanceé mi espada aquí y allá, y diseccioné los monstruos que habíamos matado. Los aventureros en los laberintos realmente no tenían altos estándares de higiene. Pero en el caso de Edel, las circunstancias volvieron a ser ligeramente diferentes. Su forma básica de ataque era atacar a sus enemigos mientras giraba a altas velocidades. El objetivo era pulverizar al enemigo con su gran velocidad y fuerza centrífuga. Con esas consideraciones en mente, fue fácil concluir que Edel se ensuciaría de una manera similar nuevamente con relativa facilidad. Supuse que tendría que limpiarlo con limpio cada vez. Limpio era un tipo de magia de sustento que había aprendido recientemente. La magia ofensiva era una cosa, pero mientras uno entendiera la teoría, la estructura y el encantamiento de la magia de sustento, sería capaz de lanzarlo. Como tal, había aprendido bastantes de estos hechizos de Lorraine, y ahora estaba un paso por delante de Alice en esa materia. Pero solo conocía estos hechizos por un corto tiempo, así que no estaba acostumbrado a lanzar la mayoría de ellos y todavía tenía muchos movimientos innecesarios y retrasos en la ejecución. Sin embargo, si tuviera que lanzar limpio una y otra vez,
sería preferible luchar solo, aunque solo fuera porque era más fácil para mis reservas. Si bien, estaba seguro de que la cantidad de maná utilizada disminuiría si me acostumbrara más al hechizo en sí, no era algo que pudiera dominar hoy o mañana. ¿No tienes otro modo de ataque, Edel? Incapaz de pensar en una solución, decidí pedirle directamente a Edel su opinión. Si bien pelear solo parecía la alternativa más óptima, me di cuenta de que también era imperativo observar las tácticas de Edel en el campo. Valía la pena considerar la posibilidad de que tuviéramos algún tipo de ataque combinado. En todo caso, debería seguir observando cómo Edel se enfrentaba a estos monstruos más débiles, y luego considerar qué posiciones y ataques podría yo usar si entrara en la refriega. Quería algo de tiempo para pensar. Edel también pareció detenerse ante mis palabras, como si pensara en ellas. Sin previo aviso, se levantó de un salto, mirando el cadáver de un goblin, y luego le disparó algo. Casi al instante, una gran herida se abrió paso a través del cadáver del goblin. Magia. ¿Es esto magia, Edel? Recibí una afirmación mental. Pensar que Edel había dominado el uso de la magia ofensiva antes que su maestro. No pude evitar sentir cierto grado de molestia. Un poco de crédito para tu maestro es demasiado pedir. Pensé brevemente. Había, sin embargo, algunas diferencias entre la magia utilizada por los monstruos y la magia utilizada por los humanos. En términos generales, ambos eran lo mismo, fenómenos materializados con fuerza de voluntad y maná. Pero los humanos construían magia como una especie de estructura, entendiéndola y construyendo sobre ella, básicamente, lanzaban hechizos con la ayuda de encantamientos. En el caso de un monstruo, el maná a menudo se convertía instintivamente en algún tipo de fenómeno directamente. La mayoría de los monstruos eran así, aunque la intensidad de dicha magia variaba. Se sabía que más monstruos humanoides, como goblins y vampiros, usaban algo que se parecía más al sistema de magia de los humanos. Dicho esto, la mayoría de los monstruos probablemente nacían con este conocimiento instintivo de la conversión de maná. Por ejemplo, la razón por la cual un goblin podía luchar en igualdad de condiciones con un hombre adulto a pesar de tener la mitad de su tamaño se debía a la activación subconsciente de una magia fortalecedora que reforzaba su cuerpo. Del mismo modo, había historias de vampiros capaces de encantar a un humano de voluntad débil con solo mirarlo a los ojos y convencerlo de que lo sirviera. Esto también era una aplicación de magia, un hechizo de encanto lanzado con sus ojos. En otras palabras, Edel pudo haber aprendido algo de esta habilidad de maná fenómeno en algún lugar a lo largo de su vida. Mientras que los Puchisuri normales no eran capaces de nada más que una especie de refuerzo corporal similar al de los goblins, las evoluciones elementales de los ratones eran un poco diferentes. Tomemos, por ejemplo, un Puchisuri de fuego, el Fuusuri. Era capaz de respirar bolas de fuego pequeñas pero funcionales desde el interior de su cuerpo, a pesar de que nunca se le había enseñado a usar la magia. Aún así, estos simples hechizos que los monstruos eran naturalmente capaces de lanzar no tenían un poder abrumador. Los ojos de encanto de un vampiro, la pequeña bola de fuego de Delfuusuri, el ataque de aliento de un dragón. Todos eran el resultado de ciertos órganos especializados en los ojos o la garganta de la criatura. Fue debido a la presencia de estos órganos que dichos ataques eran efectivos o poderosos. Incluso si uno asumiera que un monstruo conoce todas las estructuras y encantamientos apropiados para un hechizo, y por lo tanto se vuelve capaz de lanzar magia, aún así, sería mejor ejercer con hechizos de mejora corporal. Con Edel, la utilización de maná no tenía importancia. Como era un Puchisuri sin órganos especializados, no debería haber podido hacer lo que acababa de hacer. Si tuviera que adivinar, algunos cambios físicos habían mejorado a Edel en el momento en que me convertí en un vampiro menor. Estrictamente hablando, probablemente ya no era solo un simple Puchisuri. Al menos, esa era mi conclusión lógica. En cuanto a dónde exactamente este cambio se había manifestado en el cuerpo de Edel. Bueno, una simple mirada a él fue suficiente para que lo viera, realmente. Edel se parecía mucho a mí. En pocas palabras, a Edel le había crecido una especie de estructura en forma de alas. Pero, por supuesto, no le estaban saliendo disparadas por la espalda. En todo caso, le habían crecido algunas membranas en su parte inferior, extendiéndose desde su vientre hasta sus patas traseras, como una especie de ardilla voladora. Supongo que sería capaz de planear si esa membrana se tensara. Curioso, pedí una demostración, a diferencia de mí, Edel pudo volar con relativa facilidad. La estructura de sus membranas de vuelo era extraña, por decirlo menos, pero Edel era capaz no solo de planear, sino también de moverse silenciosamente en el lugar.
En comparación con mis alas revoloteando, lanzándose violentamente y con capacidad de iluminación, las de Edel estaban claramente por encima cuando se trataba de volar. Sentí que podía reflexionar sobre el tema durante más de una hora. ¿Cómo podría ser esto? Que el familiar tuviera mayores especificaciones que su maestro. ¿Era esta la intención de los dioses? ¿O tal vez alguna lógica subyacente e inexplicable del mundo? Sentí que mi fe disminuía. Aún así, no sentí que mi divinidad hubiera disminuido de ninguna manera. Por otra parte, los espíritus que me habían conferido sus bendiciones probablemente no deseaban fe ni adoración en primer lugar. Nunca podría saberlo, por supuesto. Era imposible buscar confirmación, dado todo el tiempo que había pasado. Sin embargo, pensé por qué Edel podía maniobrar tan libremente por el aire. Principalmente, había una diferencia de peso entre Edel y yo. Con mi permiso, Edel podría incluso extraer de las mismas reservas de maná, espíritu y divinidad que yo poseía. En todo caso, Edel, que era solo una sexta parte de mi peso, probablemente encontró mucho más fácil flotar comparativamente. Por eso era capaz de andar por los alrededores como quisiera, sin prestar demasiada atención al gasto de energía. Además, Edel nació como un monstruo, por lo que el control sobre sus poderes probablemente era algo natural para él. ¡Qué envidiable! Como actualmente estaba limitando la cantidad de recursos que Edel podía recibir, sus movimientos no incluían demasiadas acrobacias aéreas. Sin embargo, si aumentara la cantidad en un pequeño porcentaje, Edel seguramente comenzaría a volar por los aires. Pensar que Edel, que no tenía tutor o lecciones de ningún tipo, se estaba volviendo cada vez más fuerte. En todo caso, su crecimiento ya había excedido enormemente al mío. ¡Qué terrible! Pero, si Edel fuera capaz de hacerlo, yo también podría hacer lo mismo, aunque con algo de práctica. ¿Haría bien en tomar una nota mental de esa dirección particular de superación personal? En medio de mis contemplaciones, me di cuenta de que debería hacer que Edel me mostrara la magia que acababa de usar. Si bien ya no tendría mucho trabajo por hacer si Edel se volviera más fuerte de lo que ya era, no podía negar que era un activo valioso y no podía quejarme de este reciente giro de los acontecimientos. En cualquier caso, tenía que entender su poder de ataque en bruto, cuánto maná usaba, su alcance y extensión, y si Edel era capaz de usar cualquier otro tipo de magia. Supongo que deberíamos buscar un Goblin o un Slime. Sugerí, con la intención de llevar a cabo nuestros experimentos con el incauto monstruo. Pero Edel se negó, en cambio me comunicó mentalmente que deseaba demostrar su destreza en un orco. Ahora, los orcos no eran débiles. A juzgar por los movimientos de Edel mientras luchaba contra Goblins y Slimes, sentí que enfrentarse a un orco sería demasiado para él en este momento. ¿Sería prudente, Edel? Los orcos no son nada como Goblins o Slimes. Edel respondió simplemente, que, si alguna vez estuviera en peligro, todo lo que yo tenía que hacer era saltar y ayudarlo. ¿Honestamente? ¿Quién es el maestro aquí, señor ratón? Fue lo que pensé, pero supuse que tal experimento no era del todo irracional. Incluso si Edel se había vuelto más fuerte y ahora era capaz de usar magia ofensiva, yo todavía era inequívocamente más fuerte en términos de fuerza de combate. Supuse que el hecho de que Edel todavía dependiera de mí era algo. Exasperado, ya no sabía lo que debería decir. Muy bien. Entonces buscaremos un orco, le dije a Edel, quien estaba montado en mi cabeza, mientras continuaba mi descenso al siguiente piso. Pude ver la puesta de sol en la distancia. El sol de la tarde ahogó al mundo en carmesí. Estos colores del atardecer inevitablemente darían paso a un mundo de oscuridad, pero esta no era una vista misteriosa. En todo caso, fue bastante común, repetido una y otra vez a diario. Al menos, eso es lo que cualquiera hubiera dicho, suponiendo que no estuvieran en lo más profundo de un laberinto. Se siente bastante extraño, ¿verdad? Y, sin embargo, aquí estábamos, en el segundo piso del laberinto de la luna nueva. Ahora, ni siquiera estaba cerca de la noche, de hecho, el sol probablemente brillaba alto en el cielo fuera de los confines del laberinto. Era evidente que el paso del tiempo dentro de la luna nueva, y tal vez el de los laberintos en general, no se alineaba con el del mundo exterior. Si bien había escuchado historias sobre esto antes, esta fue la primera vez que sentí un cambio en el piso de un laberinto en zonas horarias, ya que el piso anterior se sentía perfectamente sincronizado con el mundo exterior. Si tuviera que adivinar, la noche cayó sobre este piso cuando salió el sol en el mundo exterior, y viceversa. Sin embargo, esto era probablemente una ocurrencia normal en este laberinto en particular. Caminar hacia un piso que aún no tenía luz del día en sus horas era una cosa,
caminar hacia un piso nuevo en una oscuridad completamente negra era otra muy distinta. Para la mayoría de los aventureros, esto sería algo muy problemático, pero había muchas maneras de solucionar la situación. Por ejemplo, un mago particularmente hábil podría lanzar fácilmente un hechizo que les otorgara visión nocturna. Sin embargo, la mayoría de los aventureros simplemente se rendirían allí mismo. Supuse que nuestro arreglo para hoy fue desafortunado, ya que había acordado regresar por la noche, y que sería cuando saliera el sol en este piso. Pero, por otro lado, tuve la suerte de estar aquí en este momento. Ya era de noche y todavía tenía mucha luz para la visión y el combate. Aunque, incluso si el sol se pusiera, mis ojos eran de una marca especial. Descubrí que todavía podía ver lo suficiente por la noche, podía ver mucho más que un humano normal. En todo caso, la visión de un orco era más cercana a la de un humano. Como tal, esta situación era una ventaja para mí, ya que era más fácil luchar contra un orco en la oscuridad. Ahora, ¿cómo le iría a Edel? Como era mi familiar, su visión nocturna debería mejorarse. Orco. 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 ¿Dónde podría estar uno? Tarareé, como si cantara algún tipo de encantamiento extraño mientras caminaba en el segundo piso de la luna nueva. A mi alrededor había bosques y llanuras bajo un cielo de aspecto natural. Parecía tan amplio que era imposible saber dónde terminaba este cielo. Había escuchado que los aventureros ocasionalmente podían descubrir un lugar en el piso donde terminaba el cielo, pero también casos en los que nunca parecían encontrarlo, sin importar cuánto lo intentaran. Todo esto era supuestamente normal. Si bien los orcos eran bastante diferentes en comparación con el humano promedio, los orcos normales tendían a deambular en grupos, o al menos exhibían suficiente inteligencia para reunirse en pequeñas cantidades. Como tal, localizar un orco conduciría rápidamente al resto. Por el contrario, si un orco descubriera a un aventurero, lo más probable es que tuviera que lidiar con algunos otros al mismo tiempo. Como tal, los aventureros generalmente avanzaban con cautela en estas partes. Yo, por otro lado, estaba buscando esa situación. Por supuesto, si apareciera un tipo fuerte de orco y en grandes cantidades, podría muy bien significar problemas, pero esto era simplemente el segundo piso. Tales monstruos no tenían razón para aparecer en estas partes. Pero todavía era posible que apareciera un monstruo especial de algún tipo en el segundo piso. Si ocurriera algo así, todo lo que tenía que hacer era correr. Tal vez fue debido a que todo salió tan bien recientemente que casi lo había olvidado, pero la razón por la que estaba como estaba actualmente se debió a un desafortunado encuentro con el pináculo de todos los monstruos, un dragón legendario. Tales monstruos especiales podrían existir, ya que me había encontrado con uno antes. Una vez más, me recordé a mí mismo tener cuidado. Si alguna vez me obligaran a una situación en la que tuviera que sacar mi espada, podría calcular mis posibilidades de victoria en ese momento. Si era imposible para mí ganar, todo lo que tenía que hacer era correr, y eso sería una victoria en sí misma. Orco. Orco. ¿Eh? Giré la cabeza bruscamente. De repente me asaltó un sentimiento extraño. Algo estaba mal. ¿Qué es exactamente? Me pregunté, solo para darme cuenta de que mi cabeza se sentía normalmente ligera. Levantando una mano hacia mi cabeza, finalmente me di cuenta de lo que faltaba. Lo que había estado allí antes ya no estaba presente. Edel se había ido. ¿A dónde se habrá ido? Agudicé mis sentidos y realicé una búsqueda en el área. Debido a la conexión que compartimos, un cierto grado de concentración fue todo lo que necesitaba para determinar su ubicación. Al hacerlo, sentí una presencia cerca de la entrada del bosque. Exasperado, me acerqué al destino. Edel. Te dije que no deberías. Me detuve en seco cuando salí de la maleza. Bra. Gububu. Burú. Jijibu. Burú. Sonidos sin sentido me recibieron. Alrededor de Edel había 3 orcos, aparentemente preocupados por su conversación. Sus armas fueron desenvainadas. Estás en una posición difícil, Edel? Pensando así, decidí actuar como lo haría cualquier maestro. Estaba a punto de intervenir cuando me detuve en seco. Mis ojos se posaron en las armas y armaduras de los orcos, que estaban hechas de un material metálico. Esto era peor de lo que pensaba. Estos no eran orcos normales. Eran soldados orcos.
Los soldados Orcos eran un tipo de Orcos poderosos, un paso por encima de los Orcos normales que uno podría encontrar comúnmente en el laberinto. Eran 2 veces más grandes que los Orcos normales, y tenían equipos forjados en metal. Esos eran sus principales rasgos definitorios. También estaban el rey orco y los generales Orcos, monstruos que eran mucho más fuertes que el típico soldado orco armado con metal. Sin embargo, esos monstruos apenas aparecían en pisos menos profundos, y manejaban armas visiblemente diferentes. Mientras que los Orcos que rodeaban a Edel estaban armados con armas metálicas, su equipamiento estaba hecho principalmente de bronce o metales contaminados con diversas impurezas. Además, sus equipamientos no se veían particularmente sofisticados. Comparado con esas criaturas, un general orco podría muy posiblemente empuñar un arma de mitril, un pensamiento realmente temible. Un general orco también poseía una buena cantidad de habilidad además de su arma única. El conocimiento común al respecto afirmaba que solo un aventurero de clase platino sería capaz de enfrentarlo. Era bastante monstruoso. Para empeorar las cosas, los Orcos de mayor calibre a menudo dominaban y gobernaban sobre los más débiles que ellos. Dependiendo de cuán fuerte sea el orco en cuestión, uno podría esperar que los Orcos bajo su mando sean más fuertes y más numerosos. En el caso de un rey orco, podría muy bien controlar a todos los Orcos en su territorio, y apenas podía pensar en algo más temible que eso. Por supuesto, incluso un soldado orco tenía cierto grado de liderazgo dominante, un poco, pero algo, no obstante. Sin embargo, solo podrían liderar Orcos normales, y solo uno o unos pocos de ellos. Finalmente, sus gritos también fueron capaces de convocar a más de su clase, el sonido hizo eco a lo largo del estrato. Tomar demasiado tiempo para derrotarlos podría ser potencialmente fatal. Si uno fuera perseguido por un gran grupo de Orcos, escapar sería extremadamente difícil. Edel. Por eso desenvainé mi espada, corriendo hacia los soldados Orcos que habían rodeado a Edel después de una breve serie de pensamientos. El mensaje en mis acciones fue simple: teníamos que derrotar a estos enemigos tan rápido como pudiéramos. Edel estuvo de acuerdo mentalmente, chillando mientras lo hacía. Chu. Chu. Con una serie de chillidos, Edel comenzó a recurrir a mis reservas de poder, y yo aflojé mi control sobre cuánto él podía tomar. Si hubiera sido demasiado descuidado, Edel podría absorber todo de mí. Si bien pensé que sería un poco más tacaño al respecto, ahora no era el momento para tales preocupaciones. Quizás fue porque detectaron el cambio en nuestras presencias, pero los soldados Orcos ya no veían a Edel como una presa. Ellos también se prepararon para el combate, asumiendo posiciones de batalla. Pero los Orcos eran demasiado lentos. Ya de cerca y personalmente con los monstruos, escogí al soldado orco más arrogante entre ellos, el líder tal vez, y rápidamente empujé mi espada en su nuca. Pensé que fue una emboscada sólida, pero, aún así, el soldado orco al que estaba apuntando reaccionó, alzando su espada y desviando mi golpe. Eres bastante bueno. Terminar todo con un solo ataque rápido era demasiado pedir. Sin embargo, este solo sería el caso si hubiera estado luchando solo. Mientras que el soldado orco se giró hacia mí y desvió mi ataque hace solo unos momentos, su expresión ahora era de una marcada confusión. Pero, por supuesto que se sentiría así. Había estado mirando en mi dirección antes, pero ahora miraba directamente hacia el cielo, como si hubiera sido lanzado de alguna manera por el aire. La razón del repentino cambio de perspectiva del soldado orco fue porque Edel se había estrellado contra una de sus piernas con su golpe de cuerpo característico, chocando con el orco y haciendo que cayera hacia atrás. Aunque tenía un cuerpo gigante mucho más grande que el de cualquier hombre, pagó un precio igualmente alto por su equipamiento metálico. Su cuerpo, abatido por estos implementos, se volcó casi hilarantemente al perder el equilibrio. Cayó, con la cabeza golpeando el suelo. El soldado orco, como si entendiera que ahora estaba en desventaja, intentó volver a levantarse, pero ya era demasiado tarde. Mi espada estaba una vez más en su cuello, lista para atacar. Ahora propenso y en una posición torpe, el soldado orco no pudo sacar su propia arma a tiempo. Con un solo movimiento suave, decapité al monstruo, separando limpiamente su cabeza de su cuerpo. Ahora que su cabeza ya no estaba, una fuente de sangre brotó dramáticamente de su cuello. No pude evitar pensar que era un desperdicio. Una comida deliciosa, creo, pero el campo de batalla no era un lugar donde uno pudiera sentarse y tomar una fuente de sangre fresca. Todo esto había sucedido en solo unos segundos. Los 2 soldados Orcos restantes, sin embargo,
rápidamente entendieron lo que había sucedido y se movieron para atacarnos. Desafortunadamente, el orco que Edel y yo acabábamos de matar era muy probablemente el líder de este grupo variado de Urkous, tal como lo había predicho. Por un momento, parecía que los Urkous se preguntaban cuál de nosotros los enfrentaríamos, Edel o yo. Casi inmediatamente, sin embargo, se separaron, uno para cada uno de nosotros. Edel y yo no podríamos haber pedido un mejor resultado. Después de todo, valoraba la velocidad y la técnica más que la fuerza, y Edel era de un físico más pequeño. Lo último que queríamos enfrentar era un enemigo con ventaja numérica. Si solo un orco viniera a cada uno de nosotros, luchar contra ellos sería muy factible. De hecho, incluso era posible para nosotros derrotarlos solos. Un soldado orco se precipitó hacia mí con su espada en alto, como para atacar. Di un paso rápido hacia su centro y le di un golpe en la mano. Protegido por un guante metálico, mi golpe no pudo cortar la mano del orco directamente. Sin embargo, logré desarmarlo. El impacto de mi golpe causó que el soldado orco soltara la espada que había estado sosteniendo. En pánico, el soldado orco intentó levantar su espada, pero no tenía intenciones de dejar que lo hiciera. Golpeé al orco nuevamente con un rápido movimiento, sin permitirle recuperar su arma. El soldado orco parecía haber anticipado esto, ya que inclinó su cuerpo hacia abajo, casi agachándose mientras evitaba por poco mi espada. Entonces procedió a reír y refunfuñar, como para burlarse de mí. No es el mejor curso de acción para este orco en particular, pensé. Cuando el soldado orco intentó ponerse de pie, le di a la espada que había intentado levantar una patada sólida, enviándola a volar por el aire. La espada, flotando en línea recta, pronto se incrustó en la parte posterior del otro soldado orco que actualmente estaba en combate con Edel. No es una herida profunda, por supuesto, pero aún así. ¡Bují! Todo un grito de dolor, diría yo, y otra afirmación mental de Edel. Bien hecho, dijo. ¿Qué eres ahora, ratón? ¿Mi superior? No importa. Aunque ahora estaba completamente desarmado, el soldado orco parecía decidido a luchar hasta la muerte. Levantó los puños, adoptando una postura de lucha. El monstruo no era más que un cerdo en dos patas, sin embargo, parecía tener el espíritu de lucha de un verdadero guerrero. Fue algo que pude apreciar. Aún así, fue precisamente por esto que no podía ir fácil con mi oponente. Sin dudarlo, corrí hacia el soldado orco, desatando otro movimiento de mi espada. El orco, que ya no tenía ningún medio de defensa, intentó bloquear el golpe con sus guantes. Fue un intento desesperado, pero, por desgracia, el monstruo no tuvo suficiente alcance. Con un crujido repugnante, mi espada hizo contacto con su cabeza, fracturando el cráneo del soldado orco. Algunas personas probablemente dirían que la materia gris de un orco sería deliciosa, pero tener que tener eso en cuenta mientras peleaba sería difícil. Si hubiera puesto más poder en ese golpe, podría haberlo terminado allí mismo, pero la búsqueda en la que me encontraba hoy estaba lejos de terminar. Por lo menos, dejaría la cabeza y el cerebro de un orco intacto. Eso tendría que ser suficiente. En cualquier caso, los monstruos eran criaturas difíciles. El soldado orco seguía moviéndose, a pesar de que su cabeza estaba ahora fracturada y su cerebro expuesto. Al estar parcialmente lobotomizado, el orco ya no tenía la capacidad mental para coordinar un ataque. En cambio, se sacudía en su lugar, con movimientos desordenados y descuidados. Debería terminarlo, pensé, alzando mi espada para un golpe más. Como era de esperar, decapitar a un monstruo era la forma más rápida de neutralizarlo por completo, así que lo hice. Finalmente había terminado. Todo esto era muy diferente de matar a un orco normal, aunque ni siquiera yo podía negar el crecimiento que había exhibido. Pensar que llegaría un día en el que sería capaz de matar a soldados orcos con facilidad, nunca lo habría creído, incluso si me lo hubieran dicho en vida. De repente. Ruido sordo. Me volví en la dirección del fuerte sonido. Edel acababa de terminar su pelea con el otro orco a poca distancia. El sonido emitido fue el golpe final. Como si prestara atención a mi deseo anterior, Edel había matado al orco no con una tacleada de cuerpo giratorio, sino con magia, cortando limpiamente su cabeza de su garganta. Miré mientras su cabeza giraba, deteniéndose cuando su gran cuerpo se derrumbó en el suelo. El soldado orco ahora estaba más que muerto. Un Puchisuri matando a un soldado orco con su propio poder. No importa cómo lo exprese, nadie creerá tal historia. Tales pensamientos pasaron por mi mente mientras estaba de pie, examinando la carnicería que teníamos delante.
Y ahora era tiempo de disección, los soldados Sourkous tenían que ser desarmados adecuadamente. Dado que estos Sourkous estaban por encima de sus hermanos Sourkous normales, el sabor de su carne estaba casi garantizado como de alta calidad. Por lo general, uno solo se encontraría con soldados Sourkous al final del segundo piso, o en el tercer piso de este laberinto. Así que, ¿por qué aparecerían 3 de estos monstruos aquí de todos los lugares entonces? A fin de cuentas, supongo que no era un hecho imposible. Quizás habían evolucionado como yo, con tiempo y experiencia. Esa era la suposición lógica al menos. Lo mismo podría decirse de sus equipamientos y armas. Recogidos de aventureros caídos, tal vez. Los Sourkous tenían cierto grado de inteligencia después de todo, por lo que serían capaces de eso al menos. Cuando quité las piezas del equipamiento metálico de los cadáveres de los Sourkous, rápidamente me di cuenta de las numerosas cantidades de punzadas en los cuerpos. Además, algunos agujeros parecen haber sido perforados a través de partes de sus cadáveres. Si los Sourkous no hubieran evolucionado, entonces existía la posibilidad de que hubieran viajado desde un piso más profundo. Pero la probabilidad de eso era algo pequeña. Se sabía que los monstruos laberínticos no se alejaban de los pisos a los que pertenecían, y mucho menos se movían libremente a otros pisos. El concepto de lo que era un piso, sin embargo, era una definición principalmente humana. Como tal, la separación entre un piso y otro a veces puede ser vaga. También había que tener en cuenta las acciones de los monstruos en cuestión. Tal vez era por preocupaciones territoriales o alguna otra razón inexplicable, pero la mayoría de los monstruos laberínticos se limitaban a un cierto rango de movimiento, lo que la gente define como pisos. No había casos conocidos de un monstruo vagando fuera de este rango aparentemente predeterminado. De hecho, hubo casos en que la división entre pisos era visible a simple vista. Los monstruos se comportaban como si no pudieran ver tal división en absoluto, y actuaban de manera similar. Los soldados Sourkous en el laberinto de la Luna Nueva, a su vez, vivían principalmente en el cuarto y quinto piso respectivamente, y no se sabía que abandonaran estas áreas. Había excepciones, por supuesto, donde en casos raros, un monstruo podría pasar este límite, o de alguna manera cruzar entre pisos, y eventualmente, terminar en un piso notablemente diferente a su hábitat normal. Los Sourkous que acabamos de encontrar pueden haber hecho muy bien algo similar. Aunque eso no era ni uno ni lo otro, realmente. En algunos casos, puede ocurrir un fenómeno conocido como inundación u ola creciente, que hace que los monstruos de un laberinto se desplacen fuera de sus límites. Sin embargo, a menos que sucediera algo así, los monstruos que abandonaban sus pisos eran muy anormales. Los avistamientos de monstruos de pisos inferiores como este a menudo se consideraban premoniciones, indicadores de una próxima inundación u oleada. Supongo que había algo de verdad en eso, así que hice una nota mental para informar al gremio de lo que había visto a mi regreso. No es algo obligatorio, por supuesto, pero al menos debería hablar con Sheila. Por lo menos, esta no era una situación grave. Si realmente fuera una inundación, los signos serían mucho más visibles. Se decía que las inundaciones ocurrían una vez cada 1 o 2 décadas, y la última vez que había sucedido una, incluso yo estuve obligado a participar en la defensa de Malt. Realmente no sabía mucho más, dado que no estaba cerca de las afueras de ningún laberinto en ese momento. Sin embargo, por los rumores que había escuchado, monstruos de pisos relativamente profundos fueron encontrados vagando en el primer piso. La verdadera inundación ocurrió aproximadamente 2 días después de ese avistamiento. Como tal, incluso si lo que acababa de presenciar era una señal de una próxima inundación, dicho evento no sucedería durante al menos una semana, sino un mes. El tiempo era un lujo que teníamos. Si tal evento volviera a suceder, todo lo que tenía que hacer era unirme al resto para defender Malt, lo que debería ser suficiente para evitar que la ciudad sufriera grandes pérdidas. Así fue como Malt había sobrevivido a todos los acontecimientos pasados. De cualquier manera, había algo más que debería estar haciendo ahora, es decir, la recolección de materiales. Armas y equipamiento para Alice. Recordé la lista de Lorraine. Los materiales que había pedido eran cristales mágicos de monstruos que habitaban el tercer piso, o más profundos, y materiales de madera de un Hjulapusent. Si bien había muchos tipos de focos mágicos, el más famoso de ellos era, sin duda, la varita mágica. También era más rápida de crear, lo que era más que suficiente para los principiantes en la materia. Eventualmente, Alice puede necesitar focos equipados, como un anillo o un brazalete, pero la elaboración de dichos artículos requeriría una generosa cantidad de dinero. Debido a la naturaleza
intrincada de elaborar focos equipados, Lorraine se puso con la varita, que era suficiente para nuestros propósitos ahora, o eso me dijo. Aunque habíamos tomado a Alice como nuestra discípula, no había garantía de que se convirtiera en una aventurera. Como tal, sería mejor no cargarla con deudas innecesarias. Mientras busque algunos cristales y materiales mágicos del tercer piso o más profundos de un Hjulapusent, Alice podría ser capaz de elaborar los focos necesarios ella misma. La principal consideración en todo este asunto era si incluso yo podía derrotar a un Hjulapusent. Nunca me había enfrentado a este monstruo solo. Había hecho una lectura adecuada de los libros de Lorraine, además de que ella respondió cualquier pregunta sobre las capacidades del monstruo, pero no me llevó mucho tiempo darme cuenta de que no era un oponente fácil. Si bien tratar con monstruos fuertes pero simples como los Orcous era algo sencillo, los Hjulapusents eran una especie de elemental de madera, por lo que no era fácil encontrar una estrategia para lidiar con ellos. Estaba equipado con un cuerpo y físico de un no muerto, y no debería sufrir demasiados efectos nocivos. Aún así, no podía medir la dificultad del encuentro hasta que realmente peleara con uno yo mismo. Seguí reflexionando sobre el asunto mientras mis manos se movían, diseccionando cadáver tras cadáver. Antes de darme cuenta, ya había terminado. Los cristales mágicos habían sido recolectados, y los cortes limpios de carne de orco para autoconsumo y venta estaban claramente marcados, envueltos y colocados en mi bolsa mágica. Si sobrecargo mi bolsa ahora, no tendría espacio para los materiales del Hjulapusent más adelante, y mucho menos otros materiales que pueda encontrar en el camino. Así que terminé de reunir el último material que necesitaba. Deberíamos ponernos en marcha, Edel, le dije, aventurándonos en el laberinto una vez más. El siguiente era el tercer piso. Mantenerse cauteloso mientras continuábamos era el único pensamiento singular en mi mente mientras caminaba hacia adelante. Quizás es aún más problemático que el velo oscuro de la noche del segundo piso. Dije al entrar en el tercer piso. Extendiéndose ante mis ojos era lo que parecía ser un océano infinito de árboles. Mirando hacia arriba, podíamos ver que había una fuente de luz desde arriba, con pequeños pedazos de luz que habían logrado filtrarse a través de la vegetación. No era de ninguna manera brillante, ya que el camino por el que avanzábamos Edel y yo tenía tanta iluminación como una pequeña antorcha podía proporcionar. Sin mencionar que nuestro entorno era completamente negro. Los árboles que nos rodeaban, y que habían crecido tanto, terminaron bloqueando la mayor parte de la luz desde arriba. Aún así, esto no era un problema para Edel y para mí, ya que ambos teníamos ojos más adecuados para ver en la oscuridad. El problema era algo completamente distinto. Las ramas de estos enormes árboles crecían y se extendían en todo tipo de direcciones, obstaculizando nuestra visión. Independientemente de si podíamos ver bien por la noche, tener una obstrucción real y material que bloqueara nuestra línea de visión era algo completamente diferente. Si bien nuestros ojos también tenían la capacidad de identificar a una criatura viva por su temperatura corporal, esa capacidad también parecía muy inadecuada para esto, por lo que simplemente no parecía ser útil. Ki. Una voz sonó detrás de nosotros. Por reflejo, saqué mi espada. Algo descendió al suelo del bosque justo donde habíamos estado de pie hace unos momentos. Era lo que parecía ser un mono. Era un monstruo delgado, no particularmente grande, comúnmente conocido como Kesemkoufu. Muchos vivían en este piso en particular. Su población era numerosa, muy parecida a los Slimes y Goblins en el primer piso. Pero uno no podría realmente considerar a estos monstruos como débiles. Este era el tercer piso, por lo que los monstruos aquí eran adecuadamente astutos. Ya no se podía llegar a la cima simplemente corriendo de cabeza a un encuentro, con la espada desenvainada. Al sacar mi espada y darme vuelta para enfrentar al Kesemkoufu que tenía delante, sentí una presencia detrás de mí e inmediatamente agaché la cabeza. Un ligero movimiento de aire me alertó del hecho de que algo acababa de pasar por encima de mi cabeza. Dándome la vuelta, vi a otra de las bestias colgando boca abajo de una enredadera, con las garras listas. Había estado intentando golpearme en la cabeza unos momentos antes. Habiendo fallado una vez, el monstruo pareció entender que un segundo ataque perdería el elemento sorpresa. El Kesemkoufu trepó ágilmente la enredadera sobre la que había descendido, y pronto se perdió en el frondoso árbol. Concentrándome, pronto noté la presencia de muchos seres a nuestro alrededor. Parecía que el Kesemkoufu no atacaba solo, eso lo entendimos muy claramente. Ten cuidado, Edel, le dije, solo para recibir una nota mental similar de mi familiar. Teniendo en cuenta que Edel era un ratón, y probablemente no parecía otra cosa que un bocadillo para los monos de este piso,
consideré su respuesta lo suficientemente tranquilizadora. A fin de cuentas, realmente había muchos de ellos. Si hubiera solo 2, o tal vez 3 de esas cosas, podríamos haberlos matado fácilmente sin demasiado esfuerzo. Sin embargo, por lo que pude sentir, había al menos 40 de esas bestias que actualmente rodeaban nuestra posición. Con la gran cantidad de Ksem Koufu presente, era de esperar otro ataque. Esto se vio agravado por cómo saltaban y se balanceaban de rama en rama, por lo que encontré la situación bastante difícil. Esta no era la primera vez que peleaba en un bosque. Había emprendido viajes de recolección a los bosques cercanos, y me había enfrentado a goblins y slimes en el pasado. En el peor de los casos, tal vez aparezca un orco. ¿Pero esto? Monstruos que se movían libremente a través de las ramas, utilizando el terreno para lanzar ataques sorpresa. No tenía experiencia en tratar con tales enemigos. Hice una investigación antes de llegar al tercer piso. Había reunido información sobre el Ksem Koufu de antemano, pero ver al monstruo en persona era otra cosa. Nada en los pasajes descriptivos que leí podría compararse con lo que estaba viendo actualmente. Para empezar, fue difícil comprender los alrededores. No importaba cuánto mirara, todo lo que podía ver eran sombras y ramas. Los monstruos se movían rápidamente, y con la misma rapidez los perdía de vista. Hablando estrictamente, la forma correcta de hacerlo era infundirse con maná o espíritu, y luego realizar una búsqueda en el área circundante. Sin embargo, todavía era un principiante cuando se trataba de aprender a canalizar el maná correctamente, y no conocía muchas técnicas de espíritu, salvo las mejoras corporales simples. Algo como detectar los alrededores o agudizar los sentidos no era factible. Me faltaba la técnica, y tal vez incluso el talento innato para tales cosas. Mi divinidad tampoco parecía hacer mucho por mí en este caso. Supuse que no podía hacer nada más que confiar en el instinto. Esquivando el ataque de otro Ksem Koufu por un pelo, balanceé mi espada, pero apenas pude realizar algo de ataque. Sus movimientos eran simplemente demasiado irregulares. La forma en que descendían de esas enredaderas era muy irritante. ¿Acaso debo incendiar todo este bosque? Tal vez no. Si comenzara un incendio aquí, sin duda me incineraría a mí mismo en el proceso. Realmente no quería volver a ser un esqueleto. Honestamente, parecía que la única forma de manejar esto era cortar las enredaderas en cuestión, reducir su longitud, por así decirlo. Una tarea agotadora que realizar, especialmente cuando podía ser atacado desde cualquier ángulo en cualquier momento, pero supongo que no había otra forma de evitarlo. Por lo menos, quería interrumpir sus ataques coordinados, pero eso probablemente era demasiado para mí en este momento. Incluso si de alguna manera trepara a un árbol, no había forma de alcanzarlos. Seguí preocupándome por el problema, cuando de repente, ¡chu! Con un chirrido familiar, Edel infundió un par de sus extremidades con maná antes de aferrarse a un árbol cercano a una velocidad asombrosa, con sus garras cavando en la corteza. Pensar que era capaz de algo así. Estaba realmente sorprendido, aunque solo fuera porque era una hazaña que no podía duplicar. Incluso si tratara de canalizar maná en mis pies, subir un árbol de esa manera sería notablemente difícil. Si tuviera que adivinar, Edel probablemente fortaleció sus garras, dándole más fricción para lograr tales velocidades. Si tuviera que intentar algo similar, un árbol delgado probablemente se rompería después de haber dado algunos pasos. Edel pudo hacer lo que hizo debido a su pequeño tamaño. Incapaz de hacer mucho más, continué esquivando los ataques del enjambre de Ksem Koufu en el suelo, mientras cortaba las enredaderas que podía ver de la manera más aburrida. Ki 2. Con unos pocos gemidos agudos desde arriba, un Ksem Koufu cayó, golpeando el suelo con un ruido sordo. Numerosos rasguños habían sido tallados en el monstruo, dejando en claro que esto era cosa de Edel. Sin embargo, esos rasguños no fueron de ninguna manera fatales. Al tocar el suelo, el monstruo intentó levantarse y correr hacia los árboles una vez más. No fui tan amable como para dejar pasar esta oportunidad. Con una explosión de velocidad, cerré la distancia, levantando mi arma para dar un golpe con las 2 manos. Me moví con mucha impunidad, ya que uno apenas podía recolectar materiales sutiles de un Ksem Koufu. Su piel era delgada y su pelaje era duro y puntiagudo, apenas había uso para alguno de los 2 materiales. También sabían bastante mal y realmente no se podían comer. Lo único que podía recuperarse de ellos eran los cristales mágicos. El cristal mágico de un Ksem Koufu estaba al lado de su corazón. Mientras no dirigiera ningún movimiento descuidado en esa región, recuperar el cristal era relativamente simple.
Una gran herida en cualquier otro lugar apenas planteaba problemas. Seguí el avance de Edel, terminando en los Kesem Koufu que seguían cayendo. Finalmente, Edel hizo su descenso, aterrizando en un pequeño claro donde ninguna de las bestias había caído. Edel aterrizó con un golpe audible, pero parecía que estaba ileso en gran medida. Se había hecho bolita, probablemente usando la considerable cantidad de grasa en su cuerpo como una especie de cojín para absorber el impacto. En cualquier caso, me alegré de que Edel estuviera ileso. Sin embargo, no fui testigo de nada de lo que Edel había hecho. Así que decidí preguntarle a Edel, solo para que me informara que había tenido una gran batalla en las ramas. Si bien no fui testigo de él en acción, pude ver por las heridas que quedaron en los cadáveres que Edel había hecho un esfuerzo considerable. Como en gran medida había estado aventurando en solitario la mayor parte de mi vida, no estaba acostumbrado a esta división de roles. Supongo que Edel fue bastante útil, dependiendo de las características del enemigo. No hace falta decir que era imposible saber qué nos esperaba por delante. Tomé una nota mental para entrenarme para estas situaciones en el futuro, de modo que pudiera tener un curso de acción viable si estuviera luchando por mi cuenta. En cualquier caso, ya era hora de pasar a la disección. Como solo estábamos recolectando cristales mágicos esta vez, no me llevó mucho tiempo terminar mi labor. Al final, solo había alrededor de 10 de ellos, y definitivamente no representaban una gran amenaza. Sin embargo, hacer que los Kesem Koufu nos tendiera una emboscada una y otra vez sería realmente agotador. En todo caso, debería hacer que Edel permanezca alerta y examine los alrededores, avanzando por rutas sin monstruos molestos tanto como sea posible. Tenía que buscar un Hyolapus-Ent y recolectar de él los materiales necesarios para que Alice y yo pudiéramos crear una varita para nosotros mismos. En cuanto a los cristales mágicos, en el peor de los casos, podríamos usar algunos recolectados de los Kesem Koufu. Hablando honestamente, sin embargo, hubiera preferido un cristal de mayor calidad. Los cristales recolectados de los Kesem Koufu eran los menos impresionantes en el tercer piso de la luna nueva, ya que eran pequeños, algo translúcidos y no tenían mucho poder. Si tuviera que reunir cristales, preferiría algo más respetable. Sin embargo, Lorraine mencionó que sería preferible usar un cristal mágico que no fuera de un Hyolapus-Ent para nuestras varitas. Esto tenía sentido desde una perspectiva alquímica, ya que el cristal se montaba comúnmente en la parte superior de la varita. Tener un cristal de otro monstruo serviría para amplificar en gran medida la producción mágica de uno. Si se usara un cristal del ente en cuestión, el maná dentro de la varita simplemente se reuniría en un punto y se estancaría, haciendo que el foco sea difícil de usar. Una varita bien equilibrada requería ajuste y calibración por parte de su artesano. A Alice y a mí se nos enseñarían estas habilidades en el proceso de hacerlas, por supuesto, pero la parte difícil era reunir los materiales de diferentes monstruos. En algunos casos, una varita creada a partir de un solo tipo de monstruo era más eficiente, pero lo básico requería alguna variación aquí y allá. Aún así, era más fácil decirlo que hacerlo, especialmente teniendo en cuenta que este era el tercer piso. Todo lo que tenía que hacer era dar lo mejor de mí. Solo un piso más, Rent. Con todo eso dicho y hecho, realmente era difícil localizar un Hyolapus-Ent. Eran oponentes formidables, por lo que tenía sentido que encontrarlos en primer lugar sería igualmente difícil. Especialmente en un bosque denso como este, de todos los lugares. Una vez que se mezclaban con su entorno, sería casi imposible para un aficionado distinguir un Hyolapus-Ent de un árbol normal. Los Hyolapus-Ents eran el resultado de la recolección y acumulación de maná en un árbol. En esencia, eran monstruos nacidos de árboles, por lo que simplemente mirarlos no haría ningún bien, ya que básicamente eran lo mismo. Sin embargo, debido a la naturaleza de su creación y al maná acumulado en ellos, un mago experimentado podría distinguir uno de un árbol de un vistazo, pero yo no era capaz de hacer tal cosa. Pero también había otras formas, por ejemplo, una herramienta mágica que se parecía a unos anteojos y hacía que el maná fuera ligeramente visible para el espectador. Sin embargo, dichas herramientas eran caras y, a menudo, solo duraban un uso. Para ser precisos, herramientas como esa estaban encantadas para durar solo un día como máximo, y no tenía intenciones de pagar por algo tan frívolo. Al final, la búsqueda resultó difícil, y me encontré deseando haber comprado esa herramienta en primer lugar. Una consideración inútil en este momento, sin duda. Por eso recurrí a mi solución final y más drástica. Dejaba mucho que desear en materia de seguridad, pero me quedaban pocas opciones. Mi solución, me puse a balancear mi espada en todo lugar, incluidos los arbustos. Ahora,
¿Qué pasaría si uno de mis movimientos golpeara un Hyolapusent? El resultado sería bastante predecible, en serio. Un Hyolapusent fue originalmente un árbol durante algún momento de su vida, pero aún así se convirtió en un monstruo. Con la excepción de algunos ejemplos notables, los monstruos generalmente eran criaturas viciosas y violentas. En caso de ser emboscados o golpeados por un objeto. Un sonido retumbante, apenas uno que debería estar haciendo un árbol, resonó en una planta relativamente pequeña, similar a un arbusto, que mi espada había golpeado. En circunstancias normales, las ramas y enredaderas no deberían poder moverse, pero ahora estaban revoloteando, visiblemente vivas. Muy pronto, esas mismas enredaderas me golpearon como un látigo, mientras las ramas del monstruo se extendían y me empujaban, como si fueran una lanza de madera. Era evidente ver que el árbol en cuestión estaba empeñado en atacarme. Originalmente, las enredaderas y los árboles no se llevaban exactamente bien. Sin embargo, esto parecía más como que algo cambió, probablemente como resultado de que el árbol se convirtiera en un monstruo. Tanto el árbol como la enredadera ahora apuntaban a mí, como si intentaran estrangularme y perforarme hasta la muerte. Preferiría no morir por ninguno de esos métodos. Un deseo desde el fondo de mi corazón, de hecho. Continué cortando las enredaderas que me golpeaban, evitando todo el tiempo las ramas afiladas que eran disparadas en mi dirección con algunos giros bien posicionados. Afortunadamente, lo que parecía ser la parte central del Hyolapusent, parecía ser una especie de tronco de madera más grueso, por lo que el monstruo no podía moverse libremente. Las enredaderas que había cortado se deslizaron como serpientes antes de plantarse en el suelo, haciendo crecer nuevas raíces donde podían. ¿Por qué no mueren? La vitalidad de estas cosas es realmente impresionante, fue lo que pensé decir, pero un no muerto como yo realmente no debería ser alguien para hablar sobre ello. ¿Estrangularme y perforarme en múltiples lugares incluso me mataría? Para matar a un monstruo que tenía propiedades vampíricas, su corazón tendría que ser atravesado por un arma hecha de plata, o una cubierta con agua bendita, o eso dicen las historias populares. En realidad, los vampiros menores eran tratados de esa manera específica. Si la memoria no me falla, también hubo algunos casos de tales medidas que mataron con éxito a los vampiros medios. Sin embargo, no había escuchado historias de vampiros más allá de ese nivel asesinados por tales métodos. De hecho, ni siquiera estaba seguro de si eso era una posibilidad. Debería tener más cuidado con la plata y el agua bendita. Ahora que lo pienso, antes apenas me afectó el agua bendita, así que solo la plata entonces. Pero incluso así, manipulé la plata durante algunos de los experimentos de Lorraine y no me sentí mal por hacerlo. Parecía ser muy diferente de los vampiros normales, a juzgar por todas nuestras diferencias. ¿Eso significaba que moriría si fuera estrangulado o perforado, entonces? No tenía ni idea. Sin tener en cuenta mis divagaciones sobre mi propio físico, me sentí un poco aliviado. Había cortado algunas de las enredaderas y ramas del monstruo, dándome un poco de espacio para respirar. Las raíces que brotaban de las enredaderas caídas parecían crecer a un ritmo lento, pero su crecimiento aún era claramente visible. Como mínimo, estaban creciendo mucho más rápido de lo que lo haría una planta normal. Se convertirían en nuevos Hyolapusent si las dejara solas. Más importante era el monstruo delante de mí. Como su apariencia sugiere, un Hyolapusent era un árbol que se había convertido en un árbol monstruo en movimiento, por así decirlo. Una cara más viciosa y odiosa había surgido sobre un tronco particularmente grueso, marcando el núcleo del monstruo, tal vez. Era de lo más desagradable y difícil de ver. Las enredaderas estaban envueltas a lo largo de sus ramas y tronco, y sus ojos y boca estaban iluminados por una tenue luz que parpadeaba mientras se movía. Era un misterio cuando aparecieron, si fue cuando todavía era un árbol o después de que se había convertido en un Hyolapusent. Según los tomos que había leído, algunos especímenes de este tipo de monstruos venían con enredaderas, y otros no. Si tuviera que adivinar, este árbol probablemente estaba entrelazado con enredaderas mucho antes de convertirse en un monstruo. El Hyolapusent delante de mí, que todavía estaba dando vueltas e intentando empalarme con ramas afiladas de madera, tenía un tono un poco blanco en su madera, por lo que probablemente fue un árbol de abedul al principio. De todos modos, no tenía mucho conocimiento cuando se trataba de silvicultura y árboles, por lo que no tenía forma de determinar la idoneidad de esta madera en particular en la fabricación de varitas. Según las respuestas de Lorraine al respecto, cualquier madera de un Hyolapusent provocaría un aumento en el potencial de salida de una varita.
Eso era visiblemente evidente en cómo el monstruo podía usar su propio cuerpo como armas, ramas, enredaderas y todo. Le había atacado con mi espada con bastante fuerza, pero el árbol no se rompió ni se partió por la mitad. Podría infundir mi arma con maná o espíritu para cortarlo, pero lo mismo podría decirse de la mayoría de los materiales de madera. En otras palabras, había poca necesidad de que me preocupara por la idoneidad o resistencia de la madera. En cuanto a la cantidad de madera que realmente necesitaba. Bueno, considerando que estábamos haciendo varitas cortas, no podía vernos usando más de 40 centímetros de materia prima. Realmente no necesitaba más que eso. Pero como este es el caso, tenía la buena idea de asegurar varios especímenes para este propósito, ya que no podía pasar demasiado tiempo con un solo monstruo. De mis repetidos choques con el Hyolapusent, una cosa estaba clara, él no tenía ningún medio especial de ataque. Lo máximo que hizo fue agitar sus enredaderas o intentar perforarme con sus ramas, y tal vez un golpe de cuerpo también, si se acercaba. Eso era todo lo que había al respecto. Entonces, si se apegaba a esta rutina, una ofensiva total parecía adecuada para mis propósitos. Creyendo que mis suposiciones eran ciertas, esperé el próximo ataque del Hyolapusent. Esquivé cuidadosamente la ráfaga de ramas del monstruo mientras volaban hacia mí, cortando algunas de ellas en el camino. Cerrando la distancia, clavé mi espada profundamente en la cuenca del ojo del monstruo, una apertura fácil en su grotesca cara del tronco. El espacio detrás de la cara del monstruo parecía hueco y vacío, pero había más de lo que parecía. Para ser precisos, este hueco vacío era el llamado cuerpo principal del propio Hyolapusent. El monstruo no era solo un árbol o algunos pedazos de madera, la verdadera forma de un Hyolapusent era la de un espíritu amorfo, alojado dentro del hueco. Eso significaba que este monstruo en particular tenía una flagrante debilidad. En circunstancias normales, uno atacaría esa parte particular del Ent, pero pocas personas lo hacían. Sin embargo, probablemente era de esperar. Después de todo, el llamado núcleo de este monstruo era un espíritu inmaterial. Un ataque físico normal no sería capaz de hacerle mucho daño. Pero había una forma puramente física de derrotar a un Hyolapusent, destruyendo su tronco directamente. La razón por la que tales ataques eran efectivos fue porque el espíritu dentro de un Hyolapusent era altamente inestable y no tenía mucho control sobre el plano material. Si se destruye el tronco que poseía, perdería un medio al que unirse, y en el proceso, básicamente dejaría de existir. No es exactamente la mejor manera de recolectar madera de un Ent. Incluso si realmente no necesitaba tanta madera del monstruo, quería reunir la mayor cantidad de materiales posible. Si nos quedara algo de madera, se vendería por varias veces el precio de la madera normal. Ahora, siempre tenía ahorrar monedas y hacer oro en mi mente, así que no tenía intenciones de destruirlo físicamente. Entonces, ¿qué se efectuaría contra un oponente inmaterial, impermeable a los ataques físicos? Maná y espíritu eran opciones. A menos que un aventurero estuviera armado con uno de los dos, era imposible luchar contra un enemigo inmaterial. Por lo general, el medio más efectivo para combatir espíritus era divinidad. Sin embargo, los individuos que empleaban divinidad eran raros, y no había métodos comúnmente conocidos para matar monstruos con ella. Sin embargo, ya tenía un plan en mente. Enterrando mi espada profundamente en la cuenca del ojo, canalicé y cubrí mi arma con maná. Casi inmediatamente. Higidia allá. Un grito agudo salió de la boca algo inquietante del Hyolapusent. Cuando el lamento disminuyó, una sustancia tenue y negra salió del cuerpo del Ent, casi como un rastro de humo, antes de disolverse en el aire y desaparecer por completo. Con eso, la luz en los ojos y la boca del Ent se desvaneció lentamente. Cuando la tensión se desvaneció de sus ramas y enredaderas, el monstruo se derrumbó y su cuerpo cayó al suelo con un ruido sordo. Supuse que ahora estaba muerto. Las enredaderas en el suelo también dejaron de hacer crecer sus raíces tan rápido como antes, volviendo a un ritmo de crecimiento más normal. Por lo menos, no podía discernir visualmente cómo crecían desde donde estaba parado. El cuerpo principal del Hyolapusent, ahora de lado, estaba prácticamente indemne. Podría decir con confianza que había materiales más que suficientes para sacar de su corteza sin vida. Después de realizar una verificación rápida de mi entorno y confirmar que no había monstruos en mis alrededores más cercanos, me moví para recolectar los materiales por los que había venido. Si te gustó el capítulo, no olvides dejar tu like y suscribirte.